Muchísimas gracias para todos. Un capítulo muy, muy grande, muy grande. Cada vez que, en lo personal, cada vez que leo la obra, reafirmo mi pensamiento de que, pues, el estudio espiritual, el estudio de la vida espiritual es grandísimo y entiendo que puedo perderme. Obviamente tengo que buscar una ubicación. Debo de estudiarlo, sí, pero debo de ubicarme. Y esa ubicación, llave de oro, me ayuda, me dice que es el vibrar en el amor fraterno. La obra me dice que el alma encarnada en este mundo, y yo pienso que en todos los mundos, debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le llegará por añadidura. Y si logro entender eso y hacer las cosas con esa sinceridad propia de el alma, no de la materia, no es que la materia sea mala, pero está muy presionada. Si se logran hacer las cosas con sinceridad, se va avanzando poco a poco, pero sí se camina bien. Pues muchas gracias. El tema está abierto, panoramas extraterrestres. Hay mucho para comentar. Marcelo, por favor. Gracias. Un gusto estar con todos vosotros. Eh, Me anima una bonita vibración, ¿sí? De, de estar con tantos hermanos en tantos lugares, compartiendo algo que nos es tan afín y tan común, que es el estudio de la obra, ¿no? Creo que cuando voy a apoyarme un poco en las palabras de Candelario, es muy difícil, siquiera poder asomarnos a un entendimiento mínimamente correcto de lo que estos capítulos tan profundos nos quieren transmitir. Básicamente porque tienen un montón de enseñanza espiritual, la cual nos queda lejísimos, ¿sí? Absolutamente lejos, por mil situaciones, sí, básicamente porque nuestro día a día no es el día a día de los esenios, que estaban permanentemente, o de los COPDAS, que estaban permanentemente en estudio. El día a día nuestro es un día a día plagado de situaciones, de anomalías, de vicisitudes, ya no solo las humanas, las laborales, sino las propias, las internas, que son las más difíciles. Pero siempre digo lo mismo, si está puesto ahí, si alguien se tomó el trabajo, primero de escribirlo, de transcribirlo como mamina, los maestros de entregarnos la posibilidad de que accediéramos a ese conocimiento, por algo está. Y aunque sea como un parvulario que voy a hacer garabatos, porque es lo que voy a hacer, garabatos, ¿sí? No dejaré, no sesgaré en la posibilidad de comprender un poco más algo que va a aportar a mi proceso evolutivo. Quizás no de manera trascendente y definitiva en esta encarnación, pero seguramente aportará en algún momento en conocimiento que quedará grabado en mi propia alma y posteriormente podré llevar con regocijo al encuentro con mi ego. Y como el capítulo es larguísimo, y yo creo que solamente si leyéramos la primera hoja y nos quedáramos en la primera hoja de este capítulo, ya nos bastaría largo y tendido para hablar de un montón de cosas, de un montón de cosas. Entonces yo voy a centrarme tres cosas, me voy a centrar en tres aspectos que para mí son muy importantes.
El primer aspecto es el aspecto de la individualización, ¿sí? Y para eso miro el libro para apoyarme, dice, dice, en aquella hora empezó la individualización de cada célula. Y dice, ¿qué sería en un lejano futuro un ser con vida propia, un vegetal primero y un animal después? Y en el rodaje maravilloso de aquellos panoramas extraterrestres, percibieron el instante supremo cuando un ego, que comprendieron con claridad intuitiva ser el de Yahshua, dirigía el haz de rayos de su voluntad sobre una célula viva. El haz de rayos de su voluntad sobre una célula viva. Entonces, aquí me detengo porque el tema de la individualidad es como dice el maestro Gaspar cuando se juntan en el monte Moab, ¿sí? El maestro Gaspar dice, a fuerza de unificación, la individualidad es hasta cierto punto transformada. ¿Qué me llama la atención de esto? Me llama la atención, poderosamente la atención, de que cada vez que y siempre lo trato de llevar a mi día a día, ¿sí? Cada vez que me siento solo, es que hay dos posibilidades. O soy ignorante, que seguro que sea, o soy tonto, que también es posible que sea así. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la soledad, la individualización es una ilusión, absolutamente una ilusión. Es un proceso ilusorio, digamos, es como el inicio de un proceso evolutivo, ¿sí? El inicio de un proceso evolutivo que verdaderamente no es verdad, no es verdad. La interconexión con todo es latente, permanente, única, y se da y se manifiesta para cada ser encarnado en la Tierra. Entonces, el hecho de sentirnos profundamente unidos a Dios, nos proyecta más allá de nuestra propia debilidad, de nuestra propia carencia en el día a día. Y como no quiero ser muy extenso, porque no me gusta eso, quiero ir al final del capítulo. Y el final del capítulo es el momento donde Antulio se encuentra con su ego, donde realiza esa comunión con su ego. Y yo los animo, con todo el amor de mi corazón, a que lean el Hierofantis y de Sais que está en Moisés. Que lo lean y que lo lean. Yo creo que, o sea, lo digo, voy a decir por mí, el entendimiento es prácticamente imposible, pero la vibración que queda en cada lectura es suficiente como para llenar el corazón y para comprender un poquitito más. Y comprender y comprender y comprender y comprender. Y dice en un pedacito del Hierofante, cuando se encuentra, sí que es el relato justamente del final del capítulo, le dice, eres mi hijo por toda la eternidad. Y porque durante 2 ciclos de evolución has obedecido dócilmente a mis mandatos, es que la ley te permite confundirte conmigo en un estrecho abrazo del que ya no podrás aportarte jamás, porque venciste el engaño y la ilusión. Tanto te debo yo a ti como tú a mí. Yo me he engrandecido a costa de tus obediencias, de tus sacrificios. Si tú no me hubieras respondido al impulso de mi voluntad, yo permanecería aún como esos millares de globos luminosos que allí veis. Y entonces mi pensamiento es, evidentemente, no estás me digo a mí mismo, ¿no? No estás en condiciones de unirte a tu ego. Te faltan, vayas a ver los tropecientos siglos que te faltan para ese momento. Pero me pregunto, digo, la obra nos da muchísimos elementos y nos dice capítulos anteriores a este del Hierofante, dentro del Hierofante, hojas más para adelante, nos está la descripción de cuando se llega al cielo de los egos y que la Mesías encarnada, encargada de ese portal
es Vega. Entonces, muchas veces, desde lo profundo de mi corazón, le pido que abra las puertas para que la unión, aunque sea lejanísima, de mi ego y de mi yo inferior, se pueda dar. Se pueda dar en un instante mínimo, donde reconozca que Él es mi Padre Creador, que Él es quien me ama por encima de todo. Y cuando mi voluntad se pone de manifiesto en ese proceso de unificación, cuando yo decido aceptar y rendirme a la voluntad de mi ego, todo es posible y desaparece la ilusión y desaparece el engaño, aunque sea por un instante. Pues nada, amigos, quería compartiros esto, ¿sí? Os mando un abrazo muy grande y os amo a todos. Muchas gracias, Marcelo, y gusto verte por aquí. Rafael Montañez, adelante, Rafa. Gracias. Hola a todos. Tal como dice Marcelo, ha cogido una parte del principio y otra parte del final del capítulo. Se podrían escoger muchas porque es que escapa a nuestra comprensión, al menos a mi comprensión. Escapa. Este capítulo, igual que otros en la obra, bendito, bendito aquel que pueda llegar a comprenderlos. Pero al menos tal como yo lo entiendo, son para sentirlo en que hay una asistencia continua. Están los guardianes, están los guías, están esos sirios de piedad, tantas y tantos entes de maravillosa evolución que nos protegen en ese camino arduo que nos lleva a la integración con ese ego superior. Aquí se describe una parábola, cómo nace la individualidad, cómo una energía, a través de la experiencia y a través de esa proyección del ego superior, que el capítulo llama ese rayo, cómo, cómo esa partícula viva empieza a tener esa individualidad, empieza a desarrollar su propia trayectoria. Este camino igualitario para todos es es un llamado a la esperanza, es un llamado a continúa andando, tú también llegas, también llegarás, no hay abandono, estamos contigo, sigue adelante, simplemente experimenta, equivócate, subsana lo que entiendes que ha sido erróneo, que ha sido eso, un error necesario para poder comprender un poco más, para poder sentir con mayor plenitud. ¿Cómo definir? Como dice el capítulo, es muy difícil definir a un relator, y eso lo dice el propio Yahshua, esos mundos de luz. ¿Cómo acercarnos a esa realidad tan lejana que nos aguarda? Si no es con ese viso de esperanza, con ese viso de impulso que leyendo la obra podemos sentir cada cual a su nivel, cada cual en su realidad. No existe explicación que sea homogénea y que sea igualitaria en el entendimiento ni en el sentir de todos. Es una experiencia propia, es la individualización lo que te hace acompañar a los demás en la interacción, pero al mismo tiempo es una soledad que no es tal, es lo ilusorio, porque la divinidad va conmigo. Qué poder decir de este capítulo más que sentirlo,
cada cual en su nivel, cada cual en su realidad. Vivirlo, sentirme individual y sentirme parte del todo. Es que ya la idea me vuela a la cabeza, ya cómo puedo ser parte integrante de algo tan perfecto, tan maravilloso, y al mismo tiempo ostentar la capacidad de destruir mi propia creación, de destruir con mi pensamiento, con mi inquietud, ese amor, esa estabilidad que el ego superior proyecta sobre mí y que tantos seres prohijan, cuidan, nos acompañan con un amor infinito. Algunas veces llegas a pensar o llego a pensar que no soy merecedor de tal. Y esto te vuelve a traer otra vez a tu centro. Sí eres merecedor. Simplemente vívelo. Adelante. Todo está ahí. El camino es largo. No hay lugar donde sentarse. Al menos que sea válido para quien siente la inquietud. Aunque no la comprenda. Pero si la siente, en el grado en que la sienta, ya es un impulso, es un motor que te acompaña y te ayuda a esa trascendencia. ¿Cómo atreverme a dar más explicaciones sobre este capítulo? Es algo que cada cual tiene que sentir y vivirlo conforme a su propia realidad, a su propio sentir. Gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Doctora Vanessa, mucho gusto. Adelante, por favor. Hola, hola a todos. Yo quería a ver si alguien me podía hacer una aclaración muy práctica sobre este capítulo. El joven del faro es el hecho de que esa persona, ese joven, ya estaba más adelantado en su evolución cuando la célula de Jesús, por decir algo, estaba empezando o tiene otro simbolismo. Bueno, Marcelo, por favor. Un gusto saludarte. Aquel joven del faro es el famoso Padre Sirio, ¿sí? Digamos que es un ser que, por eso os invito a que leáis el Hierofantis de Sais en el libro de Moisés, ¿sí? Que es un capítulo, describe la relación existente entre ese padre, digamos, que impulsa la evolución, prohija la evolución de quien va a ser luego nuestro Mesías, ¿sí? Vale, entendido. Gracias. Gracias, Marcelo. Aris, adelante, por favor, Aristides. Gracias, Cande. Hola a todos, un placer. Eh, Decía ahorita Marcelo, cuando está el ego recibiendo al maestro Antulio, cuando le dice, has vencido la ilusión. Y una de las ilusiones que he entendido yo al leer y al releer el capítulo del Hierofante, que me gusta mucho, es que la materia puede ascender a los planos superiores en sus oraciones por sí misma. Mientras no haya una integración, y esto lo he pregonado mucho, mientras no haya una integración en el ser, que el ser es constituido por las tres partes que dice en el Hierofante, el ego superior, el alma, cuerpo mental intermediario, y la personalidad, que es la materia, es muy difícil que se pueda traspasar los planos en los que se constituyen las esferas astrales de los planetas y todas las moradas superiores. Entonces, esa integración con el yo superior que habló Rafael, que habló Marcelo y que nos explica perfectamente el capítulo, es indispensable para nosotros poder estar en sintonía. Lo que mi mente quiere, que la mente yo la considero como la loca de la casa, es muy diferente de lo que muchas veces el alma quiere y necesita. La mente es una herramienta de la materia
Y desgraciadamente muchos nos identificamos con nuestros pensamientos. Pensamos que somos lo que pensamos y no es así. Para poder entrar en esa sintonía, en esa armonía entre las tres partes de mi ser, yo necesito acallar mi mente para poder oír los designios de mi yo superior y ahora sí, juntos, en armonía, en sincronía de voluntades y esfuerzo, poder ascender a los planos superiores de conciencia. Y la herramienta o el camino, pues definitivamente es la meditación. Mientras yo solamente aplique mi mente o mi materia a esos encuentros de meditación, muy difícilmente me voy a sentir pleno, muy difícilmente me voy a sentir que estuve en comunicación con algo superior a mí, porque muchas veces es muy difícil definir con qué entras en comunicación en esos momentos de meditación. Entonces, creo yo, extrayendo lo que leemos en el capítulo del Hierofante, que la integración del ser, o sea, sus tres constituyentes, es la clave para la evolución. Leyendo los escritos también de Ubaldi, nos dice que la evolución del espíritu es a través de la materia. Entonces, esto me confirma de que a través de mis esfuerzos mentales tengo que ponerme en disposición para poder integrar ese ser. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Aris. Maribel, por favor. Hola, saludos para todos. Bueno, este capítulo, como bien habéis dicho, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho ya, pero vamos a ver lo que yo puedo decir. Entiendo que es muy amplio. Aquí estamos hablando de que el yo superior, yo lo entiendo así, no es directamente el que encarna, sino el haz de rayos que por su voluntad imprime en una célula y a partir de ahí la tiene como para evolucionar hasta toda la eternidad. Entonces lo que proyecta es una parte de sí mismo, un rayo de luz de sí mismo, el Dios superior, ¿no? Y a lo largo de miles, yo diría eones, llega por fin a llegar a un ser humano. Y a mí me gusta esto que lo voy a leer. Dice, al llegar a este punto culminante, cuando ya desarrolla el ser humano la autoconsciencia y se reconoce a sí mismo, todos los esenios cayeron de rodillas con el rostro prosternado en tierra, adorando a la suprema energía creadora, que sin más elementos que el tiempo, así transformaba las cosas inanimadas hasta convertirlas en imágenes palpitantes y vivas de sí misma. O sea, que el ser humano, en su imagen, es una imagen del Dios superior, ¿no? Es lo que yo entiendo. Por supuesto que establecer esa conexión constante con el yo superior, para mí entiendo que es la meta a la que tenemos que llegar, claro que sí, y que la única manera es a través de calmar el mental, dominar las emociones y conectarnos con nuestra esencia, con nuestra alma, a través de la meditación del silencio. Entiendo que el mental inferior se nos ha dado, es como un ordenador que tiene un disco duro y se nos ha dado una serie de creencias y nos basamos en ella, pero no somos eso está clarísimo. Es una herramienta para vivir en esta realidad, puesto que vivimos en un mundo que es dual y es así. Pero llega un momento en que el ser humano ya trasciende el ego inferior y se desarrolla a un ser superior que es el ser espiritual. Ahí tiene ya un contacto directo con el Dios superior. Y esa es la clave a donde hay que llegar, entiendo yo. Claro que tenemos muchísimas ayudas, no solamente la del Dios superior, sino que, según dice aquí, un poco más atrás, los seres muy evolucionados, como es el caso del gran Padre Sirio que tomó para su evolución a los 70 Mesías, desde las células que eran, pues así pasa con todos nosotros. Todos tenemos un guía, unos guías que son los que toman ¿cómo se dice? La responsabilidad para ayudar a los que ha prohijado como hijos suyos en su evolución. O sea que tenemos muchísimas ayudas. La cuestión es que el ser humano despierte. El ser humano
sea consciente que no estamos aquí para tener dinero, poder, oro y esas cosas, dominar a los demás y matar y destruir. No estamos aquí para eso, estamos aquí para experimentar todos los planos evolutivos. Y así, con toda esa experimentación, vamos enriqueciendo a nuestro yo superior y nuestro yo superior nos va dando las claves, nos va guiando y esa unión, esa conexión con el yo superior es lo que realmente nos conecta con la eterna potencia, porque no hay otro camino que yo sepa. Para comunicarnos con la eterna potencia, con el Creador universal, tiene que ser a través del yo superior. No hay otro camino. Entonces, este es un viaje, diría yo, un viaje alucinante, porque realmente yo entiendo que somos el yo superior. En esencia, somos eso. Lo que pasa es que el yo superior para experimentar y enriquecerse proyecta múltiples personalidades, múltiples rayos de sí mismo, no solo uno, sino múltiples, o sea, miles, millones, yo qué sé. Y de toda esa experiencia y de todas esas vivencias, cada personalidad, cada ego va recogiendo, va experimentando, va evolucionando y al final se purifica y se integra en el yo superior. Y esto es algo para mí alucinante, ¿no? Porque es una enseñanza, una riqueza de, no sé cómo decirlo, que no es para nosotros muy comprensible, porque es miles, eones lo que se necesita para llegar a toda esa realización. Cuando el yo superior se ha enriquecido totalmente de todas esas experiencias, de todas sus personalidades, de todo lo que proyectó, lo que yo entiendo es que ese yo superior se integra en la totalidad, de nuevo, y empieza un nuevo ciclo de eones. Bueno, es muy complejo, me estoy metiendo demasiado, pero bueno, es lo que yo he dilucidado, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Esa frase de hagamos al hombre a semejanza nuestra, ¿cómo la vamos a entender? ¿Cómo la voy a entender? Aquí ya, pues ya me están dando una pista para trabajarla, porque el hombre cuando llega al reino humano, ese ser que llega al reino humano, que es hombre o mujer, es dotada de parte de los dones propios del yo superior: inteligencia, memoria, voluntad, para pensar, para recordar y para amar. Nunca, entiendo ahora, estaré solo. Nunca. Nunca lo he estado, pero no lo entendía. Ahora sí lo entiendo. Nunca estoy solo y nunca estaré solo. Richard, adelante por favor, Richard. Hola, buenas tardes. Gracias, Candelario, por la oportunidad. Y bueno, yo más que una reflexión, más bien quisiera expresar pues mi asombro cada vez que leo este capítulo. Me parece un capítulo maravilloso y con una enseñanza y un contenido bastante profundos, porque él habla, este capítulo menciona pues directamente que el camino de todos los hombres es similar a esto, ¿no? A lo que vieron en la visión de que todos fuimos alguna vez entonces una célula y cuyo nuestro ego superior pues le dio vida con un rayo. Y bueno, también lo que me asombra es todo el proceso que llegamos para transformarnos en lo que hoy somos y todavía más los que nos falta por recorrer. Bien ha dicho el maestro que cuando todos los discípulos y seguidores se asombraban de lo que él podía hacer, de curaciones, los milagros, lo que llamamos milagros, pues si nosotros tenemos tanto amor en nosotros como él lo tenía, pues seríamos capaces de hacer eso y más. Entonces este capítulo es como una enseñanza, una explicación directa de que, bueno, venimos todos de un mismo origen,
de la fuente, pues creadora. Y bueno, nuestro destino es también refundirnos con eso. Y asombra, o sea, y maravilla todo el tiempo que es casi incomprensible para nosotros los seres humanos, porque es prácticamente una eternidad desde que nosotros salimos de esa fuente y todo el camino que hemos recorrido por el reino vegetal, animal, cada uno de nosotros, porque esa es la ley de evolución y todo lo que nos falta todavía. Y bueno, sí, yo también recomiendo, porque he leído y escuchado este capítulo también en la obra del Moisés, el vidente del Sinaí, el capítulo de Hierofante dice, sí, ¿sabes? Como mencionaron anteriormente uno de los compañeros. Y ahí también explica este, esa revelación que tuvo el maestro Antulio en esa encarnación, donde le fue mostrado todo esto. Y también fíjense que este mensaje que nosotros estamos recibiendo ahorita en esta obra, o sea, es hecho con la intención, me parece, de que nosotros los conozcamos, porque también en su momento, después que hubo el cataclismo de la Atlántida, que después derivó lo que quedó en la civilización egipcia y parte también de Mesoamérica, la esfinge también representa eso. Eh, pues el mundo, actualmente, el mundo científico, lo que dice la esfinge es que es un símbolo de poder de los reyes, de esa época de los faraones, pero en realidad es una explicación de la evolución de cada ser humano, porque vemos que tiene cuerpo de león, tiene alas y tiene cabeza humana, y esto lo hicieron esos antiguos sabios para que quedara hasta el fin del ciclo y que algunos seres humanos lo puedan comprender así. Es una evolución infinita, casi infinita, pues, digamos, desde que salimos del reino mineral y hasta este momento que somos, pues, seres humanos. Y bueno, lo que querían compartir con ustedes era eso, pues, que cada vez que leo este capítulo lo escucho, sí asombra mucho, bastante, y o sea, que a uno le explote la cabeza pensar que ya no somos solo una encarnación, que ya tenemos varias encarnaciones, que todavía nos faltan, sino que existimos desde mucho antes que esto, que fuéramos humanos y vamos a sentir mucho después en la escala que tenemos por delante. Gracias, Candelario. Gracias a ti, Richard. Sandra, por favor. Gracias, Cande. Yo voy a decir algo, me da gracia porque lo estaba pensando y mientras pensaba, Ricardo casi me robó las palabras, así que eh, estamos bien conectados. Nada, una de las cosas que iba a decir que él dijo es que a mí me vuela la cabeza. Cada vez que leo estos capítulos y el hierofante de Sais, eh, Isasis de Sais, porque nos hace sentir bien humildes, lo poquititos que somos, no solo en el espacio, sino en la inmensidad de los tiempos. O sea, cómo ver que nuestro Mesías llegó a ser célula cuando ya habían faros, cuando tú sabes, nuestra civilización jura que inventaron los faros, jura que inventaron un sinnúmero de cosas que aparecen en la enciclopedia, pero sabemos que son invenciones que vienen como inspiración desde los planos de luz a todas las humanidades cuando es tiempo de que esa invención suceda y que ha sucedido miles de veces, muchos, carpas de años antes de nosotros. Entonces, pues eso es una de las cosas que como que no me cabe en la cabeza la eternidad, como que trato de entenderla y sé que es que en este estado evolutivo no vamos a entenderla, ¿verdad? Solo puedo tratar de imaginar. Pero a la misma vez me encanta el hecho, como dijo Marcelo, que somos uno, que cuando nosotros nos llamamos unos a otros hermanos, ¿cómo está hermano Cande, hermano Rafael? En verdad somos hermanos o más que hermanos, porque somos uno, somos partes unos de otros y ese entendimiento, wow, pues es como que maravilloso porque sabemos que todos vamos hacia el mismo sitio
que todos pasamos por las mismas cosas y que todos somos idénticamente creaciones, chispas, de verdad, del Creador. Y pues eso me llena de amor y de ese sentir que pues no estoy sola, que a veces sí me siento sola, ¿verdad? Pero yo creo que todo nos pasa a veces. Nada, ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Katy, adelante, Katy. Buenos días, hermanos, buenas tardes. Ay, me traigo. Eh, sí, bueno, este capítulo tan profundo, como que todos coincidimos, ¿verdad? Dios mío, es tanta la grandeza de Dios y que nos permita saberlo, sin importar, sin importar cuánto pueda yo entender. Es entre mágico, entre no lo merezco, pero gracias porque lo tengo. Sí, es tal cual son estos capítulos que nos hablan del, de mi humilde origen, siendo poco menos que un alga, y, y del destino grandioso que nos dice la obra que todos tenemos, que es el Padre Celestial. Y este camino largo, 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 y va a tardar, va a ser menos largo o más largo, dependiendo únicamente de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, una parte es que todo está impresionante. Y bueno, eh, cuando los seres de luz nos dice, ¿verdad? Vienen con estas grandes misiones, vienen acompañados. Yo no traigo una gran misión. Tengo una, tengo pasos importantes, pequeños para mí, pero también grandes. ¿Por qué grandes? Porque mi freno soy yo. Y yo tengo que entender, introspectar, eh, qué me está frenando. Generalmente, pues es el egoísmo, la soberbia. Es lo que es bien difícil para mí reconocer. Eh, en este acompañamiento, en mi pequeña misión, y pequeña no es por minimizarlo, porque no, o sea, es darle la justa dimensión a las cosas, ¿verdad? Entonces, en mi pequeña misión también, tal como estamos diciendo, no estamos solos, estamos acompañados, pero eh, tengo espíritus que me vienen a ayudar y que yo vengo a ayudar. A quien yo ayudo, pues tengo que reconocerlo también. ¿Qué me frena a reconocerlo? El egoísmo, el juzgar, el criticar. Si cómo voy a ayudar a alguien o cómo voy a recibir esa ayuda que tenemos esos espíritus y yo, hermanos, ¿no? O esos hermanos o hermanas, estos compromisos espirituales, si estoy juzgando, criticando y condenando. ¿Cómo los voy a reconocer? ¿Cómo me van a reconocer? ¿Verdad? Cuando son mis violencias, cuando son mis eh, puntos de vista alimentados por una necesidad de soberbia, de no sé, de cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte pues nuevamente a mí me dice que tengo que introspectar, orar y meditar. Eh, Tener cuidado de no dañar a estos espíritus que me vienen a ayudar y que probablemente estemos en una evolución parecida, parecida, porque la obra dice que difícilmente habemos personas en este planeta con el mismo nivel de evolución. Pero bueno, ¿cómo me van a reconocer? No tengo. Gracias, Katy. Maribel, adelante, Maribel. Bueno, a mí me choca mucho. Por supuesto, la evolución es maravillosa, pero me choca mucho la maldad de las almas, cómo esas almas se pierden, ¿no? Y todo consiste en la libertad, porque el Dios superior nos da libertad total para equivocarnos, para elegir, y cómo hay una parte de esas almas, de esas personas, personalidades, no el Dios superior, sino la personalidad, el yo inferior, que se desvía tanto que, según dicen el Hierofante 6 y 16,
en un momento dado que ya lleva 2 ciclos de evolución y no hay manera, acaba por hacerlo, lo destruyen los rayos, ¿no? Los arcángeles de la justicia. ¿Cómo es posible que se llegue a eso? Si tiene esa personalidad, tiene a su yo superior que le está influyendo y tiene siempre unos guías que son los que se responsabilizan de su evolución y que también les están ayudando. Y esto es algo muy chocante para mí, me cuesta entenderlo. Por supuesto que todos pasamos por el mal, todos nos equivocamos y así aprendemos. Eso sí lo entiendo perfectamente. Pero llegar a esa maldad tan grande de 50.000 años de evolución y que se empeñan en la destrucción y en el matar, en el destruir y se convierten en verdaderos monstruos, ¿cómo es posible que el ser creado con amor llegue a todo eso, ¿no? Es difícil de entender para mí. Pero, por ejemplo, en el caso de, según dice la obra, en el caso de Yashua, desde su primera, desde que era una pequeña célula, desde que era un coral o un ratoncito, en fin, va describiendo, nunca habla de que fue nadie malo, siempre fue un ser bondadoso. ¿Cómo es que hay esas diferencias, no? Bueno, si alguien tiene una respuesta clara, yo ya he leído muchas veces el Hierofantis 6 y 16 y sé que es la libertad, la elección de cada uno, lo que hace que una personalidad se vaya hacia el lado negativo y otra es el que elige siempre el lado del amor. Gracias. Ya hay alguien por ahí. Gracias. Adelante, Pilar. Hola, hermanos. Bueno, a mí también me sorprende eso que tú dices, ¿eh? Pero también hay varias maneras de influenciar a las personas al mal. El egoísmo es tan grande que se apodera de ellos en cuanto encarnan en animales salvajes, carnívoros y depredadores. Eso por una parte, porque Yashua nunca fue un depredador ni un salvaje. Fue un animal herbívoro, tranquilo y pacífico, ¿no? Que pastaba en las praderas. Entonces, en la sabana no se puede comparar la hiena o los leones o el puma o la fiera que llevan dentro no se puede comparar con una ovejita, por ejemplo, con un corderito. Eso influye por una parte. Y por la otra, los seres que traen una misión tan importante como Yashua, sus guías impulsaron a que naciera un mes antes de lo que le tocaba para que la influencia de Júpiter y Saturno favoreciera la misión que traía. Es un conjunto de factores y de tu propia voluntad, del egoísmo, porque, por ejemplo, las chispas no salen todas tan grandes y tan rápidas del fuego eterno, del corazón del universo, de Dios, de lo que sea. Todas las chispas salen diferentes, pequeñas, se apagan, grandes, rápidas. Eso también influye, supongo yo, y si hay alguien que tenga más explicaciones, pues me gustaría entenderlo también, porque sí que es cierto que teniendo guías, ¿no?, que nos sintamos, bueno, tan solos, o que algunas almas siempre arrastren esas debilidades de, por ejemplo, el ser muy vago, que le impulsa al latrocinio, del latrocinio al asesinato y no rectifica. Eso es muy grave, ¿no? Pero que, en fin, tiene que ver también con los grupos de animales en que encarnan. Por ejemplo, cuando hubo hace unos años una matanza en un refugio de perros, se unió un grupo de seres que acababan de encarnar, que eran animales, acababan de encarnar en persona. O sea, la encarnación anterior eran animales feroces. Y entraron en un refugio de perros y los mataron, hicieron destrozos. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo que en la vida anterior
eran dos bandas que se disputaban un terreno. Cuando es un animal lo hacen por necesidad, ¿no? Pero cuando eres persona, ese adiestramiento o ese conocimiento del bien va en detrimento a las consecuencias de un acto, ¿no? Cuando haces un acto de vandalismo, tienes unas consecuencias y por ahí poco a poco va entrando ese conocimiento y puedes ir a ser una buena persona. Si tienes una familia, ya miras por los tuyos poquito a poco, y esa es la evolución larguísima, ¿no? Cuesta mucho. La evolución ya lo dice que es muy larga y muy lenta. Pero yo encuentro que esos dos factores son muy importantes. Si encarnas en un animal pacífico o fiero depredador. Y también las influencias planetarias. ¿Quién tienes al lado? Si tú tienes la voluntad de escuchar, si eres una chispa con ánimo de adelanto, la voluntad propia, ¿no? En fin, no te puedo aclarar mucho más, pero me ha venido eso. Gracias a Marcelo, que ahora viene a rectificarme. Buenas tardes. Gracias, Candelario. Gracias, Marcelo. Adelante, por favor. Prometo que no hablo más, ¿eh? Prometo que no hablo más. Adelante, adelante. Pero, ¿sabéis? El, y nada de rectificar, Pilar, nada, ¿sí? Digamos, el entendimiento que cada uno va adquiriendo con su experiencia personal, con sus meditaciones, con digamos, con ese conocimiento intuitivo que logra a partir de la lectura de la obra, nos permite ir llegando hasta los lugares donde vamos llegando cada uno de nosotros, y seguramente el desarrollo del conocimiento siempre es incompleto, básicamente, primero porque tenemos una personalidad, después porque los vuelos que nosotros podemos hacer son vuelos a nivel muy bueno, nosotros, que yo puedo hacer, son vuelos cortitos, rasos. Entonces el entendimiento siempre es un entendimiento más bien de característica intelectual, y muy poquitas veces se da esa conexión virtuosa, muy virtuosa, donde el plano superior tiene la posibilidad, ante una entrega personal muy concreta de cada uno de nosotros, de poder vaciarse sobre nosotros, ¿no? Pero digo, analizar todas estas situaciones que son tan complicadas, nos lleva a ser, obviamente que tenemos que hacer como elucubración, ¿sí? Digamos, este principio de ir intentando buscar alguna respuesta a partir de deducción. Vamos deduciendo de cosas que encontramos en un lugar, que encontramos en otro, y a mí lo que me gusta es mirar los ejemplos que nos da la obra. Entonces miro, por ejemplo, el ejemplo de Madina, ¿sí? El ejemplo del camello de Ibrín, ¿sí? Cómo fueron pasando de una especie a la otra, en qué momento pudieron pasar. A ver, justamente en el capítulo que tenemos hoy, digamos, en qué momento el acto desinteresado de un animal le permite pasar a el plano superior, y lo mismo pasará, ¿sí? con miles de especies. Entonces, también hemos de mirar, por lógica consecuencia, ¿no? Digamos, que nosotros estamos hablando del maestro con el padre sirio viviendo en Sirio, ¿sí? Que no es la tierra. Claramente no es la Tierra, con el concepto de que significa que este planeta es un planeta de expiación. Entonces aquí aparecen hienas, lagartos, víboras, ergo, luego nosotros, ¿sí? Luego nosotros, ¿sí? Somos el producto evolutivo de algunos naturales de este planeta, otros venidos de otros planetas, pero los que venimos, ¿sí? Digamos, los que vienen, vamos a decir así, ¿sí? De otros planetas que han sido desplazados a este planeta, han sido desplazados justamente por su grado de incorrección. No es que los mandaron aquí a la Tierra porque grandes seres espirituales que vinieron a este planeta a iluminar conciencias. Hemos venido, en la mayoría de los casos,
a expiación, hemos venido a recuperarnos porque teníamos un conocimiento que lo hemos dejado atrás. Entonces, lo que digo es, la obra tiene innumerable cantidad de ejemplos cuando habla de la Yamurance. Cuando habla de la Yamurance, cómo atravesó los diferentes planos, cómo fue sacada, por ejemplo, ella, de planos animalíticos y pasada antes de tiempo a planos humanos. Entonces, digo, ergo, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a pasar lo que pasó. Y seguramente pasa con cantidades de seres exactamente igual. Lo que decía Rafa creo que es creo que tiene un punto muy importante. Digo, en el momento en que uno vibra, en el momento en que uno, digamos, uno puede intentar hacer un entendimiento de esto. Seguramente incompleto, como mínimo incompleto. Pero la vibración, cuando uno lee, la vibración se apropia de uno y queda algo, queda esa semilla que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, y en un momento hace, es como un estallido de luz y uno adquiere el conocimiento, ¿sí? Lo puede internalizar ese conocimiento. Por tanto, por tanto, yo lo veo de esa manera, ¿sí? Y ya os prometo, no hablo más por hoy. Venga, un abrazo para todos. Qué gracias, Marcelo. Hay una lectura que dice, con un pie en el umbral del templo angélico, con el otro en la pradera en que pastorean las bestias, el hombre, entendemos también la mujer, es un cántaro de barro dentro del cual existe compleja mezcolanza, una infinidad de bellezas con una infinidad de malezas. Y bueno, si es que efectivamente aquellas almas de otros mundos que han sido enviados aquí como ayudantes del maestro, servidores del maestro, es porque tienen mucho que recordar. Pero bueno, se vale. Francesa y después José Domingo. Adelante, Francesca. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias por todas sus reflexiones. A mí lo que me llama la atención de este capítulo es cuando habla sobre la inteligencia de Sirio y otras inteligencias como gemelas a esta inteligencia de Sirio que toman estas células y se encargan de su evolución, ¿no? Durante siglos y siglos y siglos en todas estas edades futuras y luego que es que nace de ahí esta célula, bueno, no nace, pero está ahí esta célula que en el futuro va a ser Yahshua y durante infinidades de siglos de evolución es el salvador de esta humanidad, ¿no? Y cuando él pregunta si esto es como un invento, ¿no? De los esenios, y ellos les dicen que que todos tenemos como historias similares. A mí particularmente esto me llama mucho la atención porque siento que es como historias similares en el pasado de nuestra evolución, de cuántos siglos para que estemos aquí, pero también hacia el futuro, ¿no? Porque lo que yo intuyo, percibo o entiendo de esta lectura es como que al final nosotros a través de todas nuestras vidas vamos a lograr un estado de evolución que nos va a permitir también ser mártires, ser maestros y ser salvadores de otras humanidades eh, y ser parte de estas inteligencias como lo es Sirio y finalmente también ser en la evolución, ser como dioses creadores de universos eh, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, es claro, algo que mi entendimiento tan pequeño no logra alcanzar la magnitud
¿no? Em, pero sí me lleva, en todo caso, esta parte como a reflexionar sobre cuál es el límite hacia arriba, ¿no? Como que no hay un Dios o el Dios creador, en realidad también tiene otro creador y este a su vez otro creador, entonces no hay tampoco un límite en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé, me lleva esa reflexión. Gracias. Gracias. José Domingo, adelante, por favor. Saludos, saludos, queridos hermanos. Bueno, Marcelo decía que va a prometer que no va a hablar más, pero yo sugiero que prometa que hable más antes. Bueno, sobre, sobre más preguntas la mía. Yo pensé, bueno, recuerdo que el maestro habla que de sus encarnaciones en animales pacíficos, pero pensé que también había hecho sus encarnaciones al igual que los caminos de todos y que quizá también haya estado en animales depredadores. No sé si, entonces es más mi pregunta, si el maestro no encarnó en animales depredadores. Y también eh, yo pienso que en base a una parte de Llave de Oro, donde dice, largos siglos de misericordia y de piedad infinita, largos siglos de llamadas insistentes de los mensajeros divinos a las puertas de la humanidad, largas edades de aprendizaje para los espíritus nuevos que formaron la humanidad de este planeta. Yo pienso que, que hace miles de años que no encarnan seres que pasan directamente del reino animal al humano. Pienso también que a veces en nuestra pregunta de cuestionarnos el origen del mal, inconscientemente quizás nos intentamos justificar que es por determinado camino en el reino inferiores. Y quizá nos cuesta entender que a veces hay seres, o vimos o habemos seres anteriormente en que practicaron el mal ya no como inconscientes, sino ya como conscientes y que les gustó, digamos, ¿no? Seguir practicándolo, el mal directamente. Y, y también pienso que todos esos seres de bajo astral que luchan contra la luz, que están en pugna con la luz, creo que van a redimirse algún día y muy pocos terminarán como los que describe y destruye los cuerpos astrales donde habla de Ogmaya. Muy pocos, porque eso es lo final de lo final. Eso nada más quería comentar. Muchas gracias. Rafael, por favor, adelante. Mi inquietud me lleva a no querer ser menos que mi querido Marcelo. Hay una pregunta, creo, que se ha quedado ahí un poco en el aire, de lo que es la disolución de las personalidades, que decía Maribel que no llegaba a entender profundamente el por qué. Es un acto de amor. Creo que es un acto de amor, porque cuando la deriva de un alma persiste en el error, va generando una consecuencia, con unas causas que se han de recuperar. Eso que tanto se da en llamar karma o como lo queramos llamar, que realmente no es más que la recuperación de la cordura ante los hechos cometidos y el resarcimiento del daño. Bien, cuando el alma, creo, acumula tanto que rectificar, tanto que cambiar, tanto dolor por recuperar, es un acto de amor cortar el hilo que le une al ego superior y es menos traumático empezar de nuevo como la célula primigenia antes que recuperar tanta deuda. Luego no es un castigo,
es un acto de amor. ¿Por qué los animales tienen esa tendencia? Precisamente porque son animales. No han llegado aún a ser seres inteligentes, con capacidad de decisión propia, con libre albedrío y entendimiento, y con la voluntad de cambiar las cosas en la medida que las comprende y las siente. Pero cuando entramos en el reino humano y asumimos esas responsabilidades de las consecuencias de nuestros actos, ahí sí que nos hacemos responsables plenos de nuestros actos. La malicia, creo recordar que la obra nos dice que la maldad por sí no existe. Lo que existe es la ignorancia. El ignorante se equivoca una vez y otra, y pensando que defiende algo lícito, persiste en su actitud, hasta que llega el momento de la comprensión, de entender que esa vía no le aporta ninguna consecuencia útil, y va buscando la benevolencia, va buscando la bondad, va buscando el perdón y la transigencia de determinadas situaciones, porque saben que a nivel íntimo descubre que le aporta un estado de serenidad y de plenitud que simplemente buscar el hecho de justicia no le proporcionaba. Esto no quiere decir que la justicia no se haya de defender. Hay una visión de la justicia que hace aplicarla con amor. Y hay una visión del amor que se aplica con la justicia del entendimiento del amor. Entonces, aplicar el amor con justicia y la justicia con amor propicia que cuando la deuda es tremenda para evitar sufrimientos al alma, mejor es la disolución. Gracias a todos. Gracias. Adelante, José Domingo. Sí, Cande, quisiera citar una parte muy pequeña para contextualizar un poco lo que acaba de decir Rafael sobre que la desintegración es un acto de final de bondad. En el libro Sí, ¿verdad? Dios y Universo de Pietro Baldi dice así, brevemente lo leeré nada más. Pero también en el caso extremo que es que ésta quisiera contra tu mismo interés el absurdo de tu perjuicio y con una rebelión inflexible tu dolor eterno, incluso frente a esta locura, que es absurdo que el ser pueda querer para siempre, también en este caso el sistema queda intacto y mi amor triunfa, y hasta el último fragmento del edificio erigido por tu rebelión contra mí será anulado. Y tú, entonces, criatura ingrata, si quisieras insistir en la negación de dolor en dolor cada vez mayor, procederás con tus mismas manos a tu autodestrucción. Y así también la última negación naufragará, como quisiste en el no ser. Anularte sería mi último acto de bondad y de piedad para ti, lo que tú llamas mi venganza con el infierno eterno. Bueno, estas son unas palabras relativas, pero eso es lo que dice, nada más. Muchas gracias. Pues sí, hay tantos conceptos y tan profundos que no sé cuándo los lograré entender, pero no importa. Si desde ahora me ubico en el camino del amor fraterno, sé que va a llegar el momento en que lo voy a entender. Así es que, pues lo que tengo que hacer es no salirme del amor fraterno, estudiar obviamente, ¿verdad? Pero estar tranquilo, no perderme. Comentaba hace rato Marcelo sobre la vibración, sobre el sentimiento. Y es que efectivamente
la divinidad le ayuda a aquellas almas que están buscando cómo vibrar en el amor. Y esas son lo que en algunas ocasiones se llaman como esos momentos, como esos chispazos de luz que le llegan al alma para que pueda entender aquello que está buscando, pero a entenderlo por la voluntad de la divinidad, no por el egoísmo o el machismo o de la personalidad que dice, no, es que yo tengo que conocer esto. No, si se vibra, se avanza más rápido. Bueno, es mi manera de verlo. Bien, la familia Ordóñez, cerramos con ella para darle paso a Hugo. Adelante, Conchita. Muy buenas, queridos hermanos. Pues me ha encantado lo que usted ha dicho, porque yo creí que estaba metida en una clase que era una cátedra y había cosas que entendía y otras se me quedaban a medias, pero me han dado una... Pues según estaba usted hablando, el amor es el mago divino que salva todos los abismos. Y si nos volcamos en la obra, que para eso la tenemos, para estudiarla, y en nuestro amado Mesías, pues vamos pasito a pasito, caminito a caminito, pero vamos, que es lo importante. Entonces llega un momento en que el mismo Padre manda a sus guías a protegerte porque se ha dado cuenta de lo que queremos. Aunque somos poquita cosa, pero ahí te entregamos todo lo que tenemos. Y que cada vez que nos caigamos entendamos cómo nos tenemos que levantar y seguir, porque ha habido palabras aquí muy técnicas que a mí me han resbalado, pero otras no, otras profundas se me ha quedado todo grabado. Por ejemplo, Maribel me ha encantado, Marcelo me ha encantado, y cómo no, nuestro Rafael, es que todos, pero veo que tenéis una, no sé, un lenguaje tan superior al mío que me sigo quedando entre mis pucheros, queriendo avanzar poquito a poco y queriendo lo mejor para todos, porque es lo que me va a sacar adelante. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan para ti. Y con esas enseñanzas de nuestro amado Jesús del gran poder infinito y su misericordia, pues sé que voy a llegar. No sé dónde, pero sé que voy a llegar por el buen camino que Él me ha enseñado. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Conchita. Hugo, por favor. Bueno, buenas tardes y un gran abrazo. Mira, yo creo que todos lo que comentamos siempre es con un aire de optimismo, ¿no es cierto?, de superación de nosotros mismos y de nuestro interno, de nuestro yo superior. Pero siempre habréis comprobado de que yo me encargo siempre de tratar un poquito de lo que es el yo inferior, porque lo vivo, yo eso lo vivo como si fuera un ser superior, y la autoridad que tiene a veces sobre la materia es muy grande, porque estamos viviendo en un plano astral directamente, que es apropiado para las almas que nos encontremos debilitados ante la vida misma. Por eso, cuando hablabais hoy, comentaban que el maestro tendría que haber tenido también una vida entre especies inferiores negativas. Yo considero que no. ¿Por qué? Porque siempre han tenido el cuidado estas almas, y principalmente las que tienen en su, digamos así, el padre Sirio, que tenía, cuando lo salva este animal, que tenía un grado de conciencia
este animal. Tenía un grado de conciencia y está escrito ahí en la obra. Y lo salva de una situación más peligrosa. Y justamente este animal era una personalidad física del maestro, o sea, cuando estaba evolucionando en la especie animalítica. No precisamente, mira, a veces en la vida se nos presenta en circunstancias muy difíciles, ya sea por el entorno familiar, por el entorno de la comunidad que nos rodea, y hablo precisamente por experiencia propia, en lo cual yo recuerdo que cuando era, yo qué sé, tendría 10 años, me acuerdo que siempre era como quien dice, muy de ir a la iglesia, muy de ayudar a colaborar, tanto en la misa como todos los actos que se hicieran en la congregación. Y a veces me encontraba entre mis mismos compañeros personas que inconscientemente, no pienso que sea conscientemente, hacían actos y actitudes tan contradictorias con lo que es el hecho de actuar con nobleza y con rectitud. Eran tonteras, pero tonteras que podían ser peligrosas. Y cuando lamentablemente llegase un momento en que a veces los padres tienen que trabajar para poder sostener la familia, entonces la atención que tienen sobre sus propios hijos buscan de que sea siempre la mejor. Pero yo digo que lo peor que hay para mí fue las barritas de cada barrio. Esas barritas de jóvenes de toda edad en los cuales realmente no creo que hayan sido todos angelitos de Dios. Sabemos muy bien que no. Sabemos muy bien que no. Y el alma, que es, digamos así, precariamente era inocente, tonto, digamos así, un tontito, llegaba un momento en que aceptaba esas situaciones que eran negativas para el proceso evolutivo, porque no teníamos ninguna base, ningún conocimiento, éramos nada más que instinto puro, animalíticamente, así estamos en la especie humana, animalíticamente instinto puro. Y para mí significó el hecho de tener la obra, llegar la obra a mis manos, a mis 22, 23 años, que encontré mi verdad, que el alma mía encontró mi verdad, como veo que la tenemos todos nosotros los que estamos leyendo la obra y estudiándola. Pero fijaos también que en la lectura de la obra, hoy decía uno, comentaba uno, pero también el maestro tiene que haber pasado por situaciones muy negativas, ¿correcto? Digamos así, situaciones inferiores. Y yo creo que no. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la entidad espiritual que lo guiaba tenía la fuerza suficiente para llevarlo siempre a un terreno más elevado, con más sutilezas, con más aspecto de negación de lo que es la especie humana. Porque si no, observad cómo es posible que encontremos, y sabemos que es así, almas que a mí me sorprende, lógicamente. ¿Cómo es posible que almas actúan a veces con instintos propios animalíticos? Y eso que ya han superado esa etapa. Pero fijaos tú, que por ejemplo, hoy comentaba una persona el tema de los animales, según la especie animal en la cual hubieras tú realizado una parte de tu proceso evolutivo. Las especies que yo me he prestado atención también algo leyendo, las especies animalíticas. Fijaos cómo que son prácticamente verdaderas tribus cuando se reúnen y forman
un grupo, por ejemplo, de leones con sus leonas y sus hijos, y cómo a veces el león, uno de esos leones, tiene una conducta en el cual acepta con tranquilidad los hijos. Y sin embargo, hay otros en los cuales la hembra tiene que escapar y refugiarse para cuidar de su cría. Y que a veces cuando el león la encuentra, este león que la encuentra la vuelve a matar la cría, y la pobre y la madre tiene que volver al conjunto de esa tribu. Es impresionante. Entonces, a mí, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Y perdónenme, he llegado a la conclusión, y con la edad que tengo, de que sea la edad que tengas, hasta poder llegar, si querés, tener 120, 100, lo que tú quieras, ¿correcto? Pero siempre está latente en ti, si actuando la especie humana, está latente en ti la debilidad propia de la especie humana. Siempre. Que decimos, no, este ya viejito ya no pasa para nada. Son macanas, porque la soledad es lo peor que hay para un ser. El no poder compartir con otras personas o con una compañera, principalmente, y no poder compartir parte de la vida. Y vos veis ahora cómo actúan todos. Ahora actualmente, y lo digo con sinceridad, con claridad, actúan, hasta la especie femenina actúa sin tener ningún prejuicio en absoluto. Al contrario, son a veces verdaderos diablillas, digamos así. ¿Y qué hace el hombre ante una situación de esta? Porque somos débiles, porque estamos actuando en un plano en el cual no vivimos en un santuario, como tuvimos la posibilidad hemos tenido la posibilidad de vivir entre los coptos o los dactilos. Hemos tenido esa posibilidad. Pero ahora me pregunto, ¿por qué razón ahora estamos todos tan desperdigados? ¿Por qué razón no podemos unirnos y volver a unificar una escuela realmente de verdadera sabiduría, siguiendo la doctrina o las conductas que supieron nuestros maestros? ¿Por qué? ¿Será porque lo hemos tenido y no lo hemos sabido aprovechar? Y ahora lo que tendremos que aprender es a vivir realmente con nuestras propias debilidades. Y sinceramente el entorno que tenemos es muy propenso y muy apropiado para que esas debilidades se confundan y sean nuestras rectores. Creo que no estoy hablando por hablar, creo que es cierto. Entonces, a veces, como comentamos también hoy un poquito con Rafael, ¿cómo tenemos que cuidarnos de nuestras conductas? ¿Cómo tenemos que cuidarnos de nuestra forma de pensar? ¿Cómo tenemos que cuidarnos de nuestra propia naturaleza humana? Porque es cierto. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque tenemos en nosotros una naturaleza humana. No somos privilegiados. Tenemos un privilegio, sí, conocer la obra. Yo digo que la obra es como aquel maestro que encuentra a un ser en la calle herido, lo recoge, lo cura y lo sana. Pero ese maestro continúa, una vez que ha curado al enfermo, sigue su camino. Yo tuve una vez un sueño, creo que lo conté, en el cual veía que venía toda una multitud muy grande. Venían todos como si vinieran de una comparsa, de un carnaval. Pero detrás de ellos venía un maestro. Y ese maestro iba recogiendo a las almas que habían quedado heridas dentro de ese tumulto. Habían quedado heridas, mirá qué notable. Y él
A esas almas las tomaba, las curaba y las reanimaba. Y una vez que las encontraba ya sanadas, seguía después él detrás de esa turba, digamos así, para ir recogiendo a las almas que iban quedando heridas en el camino. Y creo que en eso estamos nosotros también. Tenemos un gran maestro, tenemos en nuestro entorno, que buscan bajo toda manera, en esta última experiencia que estamos viviendo, de saber que demos el salto, que podamos dar el salto, o por lo menos la fuerza de voluntad, para no dejarnos arrastrar por las corrientes que en este momento de lo que estamos viviendo. Eso es lo que siento. Por eso, de la obra, yo veo que todos ustedes en los comentarios que habéis hecho de la obra, perfecto, porque yo la he leído y releído, hasta más, he sacado copia. Y mire vos, y resulta que tengo una copia del año 2002, en lo cual este mismo tema ya lo había leído en aquella edad, cuando fue en el año 2002. Y lo volví a releer ahora, al recordar, al abrir la página de ese cuaderno y encontrarme que realmente lo que hoy estoy leyendo lo había leído cuando tenía en el año 2002. Mira tú, qué notable, ¿verdad? ¿Qué diferencia es la que he recibido en aquel momento y la que estoy recibiendo ahora? Tal es así que ahora me tomé el esfuerzo de volver a copiar cosas que me interesaban de esa lectura que estamos haciendo de la obra. Porque hay una parte que es interesantísima. Es algo que nos tiene que remover y hacernos comprender y entender que estamos dando el último paso para no quedarnos luego en el proceso evolutivo, que podamos dar un pasito más adelante en la comprensión de lo que es la divinidad, en la comprensión de lo que es el proceso evolutivo de nuestras almas. Gracias, Candelario, por brindarme esta oportunidad. Y gracias, Rafael, también por lo que has comentado. Un fuerte abrazo y siempre recibid muy buen cariño. Porque mira, en estas reuniones, que como comentaba, vivo solo, yo me gratifico también, porque tengo la posibilidad de sentiros y de saber que estoy acompañado. Un fuerte abrazo, muchos cariños. Hasta luego.